venía diciendo, entonces están en nuestro sistema trifásico, allá la red en la calle, bien sea aérea o subterránea, lo más normal, eh, o inclusive también puede ser bifásica. Entonces si es trifásica, entonces como les venía diciendo, a una casa se le reparte, se le da su servicio a partir de la fase A con su neutro, después la siguiente casa con la fase B y su neutro, la siguiente con la fase C y su neutro, la siguiente fase A y su neutro. Así se van alternando. Si son solo dos fases, pues A y neutro, B y neutro, C y neutro, perdón, nuevamente A y neutro, B neutro, y así se van alternando las fases por las acometidas que van a cada vivienda monofásica, si es que son monofásicas. Bien, aquí se menciona la palabra tetrafilar. Tetrafilar pues hace referencia a tetra, quiere decir cuatro, y filar hilos, ¿no? Entonces un sistema trifásico tetrafilar es un sistema de tres fases y cuatro conductores, es decir, con neutro. El neutro vendría a ser ese cuarto conductor o hilo. Aquí la corriente eléctrica generada en un sistema monofásico es bifilar, una fase y un neutro. Monofásico bifilar. ¿Listo? El sistema bifásico, entonces aquí tenemos que las bobinas están desfasadas entre sí 180 grados, no 90 como dice acá. Para usarlas se requieren dos conductores bifilar, pero a diferencia del sistema monofásico, los dos conductores son únicamente para las fases. Ya vamos a ver esto más claramente con un ejemplo. Y el sistema monofásico trifilar, que también se le conoce como bifásico, eh, bifásico con neutro, ¿listo? Bifásico con neutro o monofásico trifilar, ¿listo? Se obtiene del secundario del transformador. Se tienen tres conductores, las fases se toman de los extremos y el neutro del punto medio del transformador, así la tensión entre fases es el doble de la tensión entre una fase y el neutro. Bueno, ese es un esquema muy simplificado de cómo trabaja un transformador. ¿Listo? Son dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. El trabajo de un transformador es conservando la potencia a lo mayor posible que se pueda conservar, cambiar el voltaje y la corriente. ¿Listo? Entonces en el primario de nuestros transformadores recordemos que llegan 13.200 voltios y en el secundario obtenemos 208 voltios. ¿Sí? Si el sistema es trifásico, o 220 o 240 si el sistema es bifásico, ¿sí? Pero podemos sacar el neutro de la parte central de la segunda espira, de la segunda bobina, y obtendríamos este sistema que nos hablan acá, un sistema monofásico trifilar, ¿sí? Entonces aquí básicamente estas son la misma fase, por así decirlo, no están desfasadas, y el neutro pues viene a ser un conductor común a ambas. Si medimos entre neutro y cualquiera de las fases vamos a obtener 110 voltios y entre las dos fases 220 voltios. Entonces ese es el sistema monofásico trifilar, ¿sí? Entonces aquí no hay desfase, estas fases son, se podría decir que es la misma, ¿sí? Trifásico. La corriente eléctrica es generada por la rotación de tres bobinas desfasadas entre sí 120 grados. Dependiendo de cómo se conecten las bobinas, es posible obtener un sistema trifilar o tetrafilar, es decir, con neutro o sin neutro. Bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos para poder visualizar esto un poco más claramente. Bien, chicos, entonces aquí podemos ver una simulación de circuitos monofásicos en corriente alterna. Bien. Bien, chicos, entonces bien, chicos, entonces aquí podemos ver un circuito, en este caso un circuito en serie, simplemente es conectada a la fuente y una resistencia. ¿Listo? Una resistencia puede ser un aparato cualquiera. Entonces aquí observamos, aquí se puede escribir el valor que uno desee. Entonces yo puse 120, pero podemos colocar por ejemplo 115 y él aquí va haciendo el cálculo.
va haciendo aquí la simulación de cómo se vería esa corriente alterna, ¿sí? Regresemos a 120 voltios, una frecuencia de 60 Hz, 60 hercios. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica como de osciloscopio. La tensión está representada por la línea azul oscura y la potencia se está representando acá por la línea verde. Bien, chicos, entonces aquí podemos observar también que él calcula que, pues, de acuerdo a la ley de Ohm, 120 voltios dividido en una resistencia de 10 ohmios, pues nos da 12 amperios, ¿sí? 120 dividido en 10 da 12. Bien, bueno, no entiendo muy bien por qué no está representada también la intensidad. No veo, aquí se podría perfectamente representar, de pronto está desactivada. Bueno, no entiendo muy bien esa parte, pero podemos ver el voltaje, ¿sí? El voltaje aquí en estos dos puntos, como si lo estuviera midiendo mediante un osciloscopio. Podemos ver aquí también lo que es el periodo, ¿sí? Esto acá donde dice time, quiere decir tiempo, y en segundos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el periodo es de aproximadamente, digamos, 0,016, ¿sí? 0,016 en segundos, ¿sí? Y si quisiéramos entonces calcular el periodo, 1 sobre x nos da 62, bueno, 60 Hz. Ahí pues todo está a ojímetro, pero pues ahí coincide acá con el dato de los 60 Hz. Ahí estamos interpretando el gráfico de que el periodo es más o menos de 16 o de 17 milisegundos, más o menos. Aquí nos comenta que la potencia que está consumiendo esta resistencia es de 1440 vatios, esta resistencia de 10 ohmios en este circuito eléctrico. Más adelante pues ya vamos a ver mucho mejor en qué consiste todo esto. Bien, pero entonces para que por el momento podamos observar cómo es que es el comportamiento de la tensión, ¿sí? Del voltaje. Cambiemos alguno de estos parámetros, por ejemplo con una resistencia de 1 ohmio, ¿sí? Calculémoslo con una resistencia de 1 ohmio. Entonces vemos que ahora la tensión, bueno, cuando era de 10 ohmios, bueno, la tensión se conserva, ¿no? Entonces observemos que el valor de 120 voltios debe ser como por acá, pero pues el voltaje máximo no es de 120 voltios, es más de 150, ¿no? Y también va hasta menos, un valor cercano a menos 150 o menos 160, ya eso lo vamos a ver más adelante con exactitud. Pero entonces el voltaje va variando entre 160 170 voltios más o menos. Aquí podemos observar entonces que todo el voltaje pues, recae sobre la resistencia, ¿sí? Y lo que varía es, si cambio la resistencia, pues va a variar los amperios, ¿no? Entonces una resistencia de solamente 1 amperio va a consumir 120, perdón, de solamente 1 ohmio va a consumir 120 amperios, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, aquí podemos entonces observar lo que sería una simulación. Ahí se cerró. Una simulación de un circuito trifásico en este caso se llama en estrella, pues porque contiene las tres fases conectadas a través de sus neutros y pues precisamente el neutro, ¿no? Entonces este es un diagrama de un circuito trifásico en configuración de estrella, que es el que siempre nosotros utilizamos en baja tensión. En cambio, en media tensión se utiliza el sistema de triángulo, también conocido como sistema en delta. ¿Listo? En el que aquí
no se requiere de un